esta semana la ministra de Trabajo ha anunciado que ante la falta de acuerdos en la mesa para definir un aumento, un ajuste al salario mínimo como lo establece nuestra norma, cada 2 años se revisa, pues corresponderá al gobierno tener que definir. Pero ¿qué temas puntuales se abordaron, se discutieron? La empresa privada decía que no podía asumir este porcentaje que solicitaban los trabajadores sentados en esta mesa, pero también hay una realidad de acuerdo a cómo se dividen por regiones y por salarios, por oficios, la distribución del salario mínimo en Panamá. Para poder entender esta dinámica y conocer un poco y repasar realmente cuál es la realidad del salario mínimo versus el costo de la vida, hoy nos acompaña la licenciada Ana Patiño. Ella es asesora económica de CONATO. Los trabajadores allí reunidos están representados por ella también allí en esta mesa. Licenciada, le agradezco muchísimo y le comentaba antes de la entrevista que más que concentrarnos en los tecnicismos que generalmente abordamos en este tipo de entrevistas, es hablar de la realidad actual, si comparamos el salario de Panamá versus el costo de la vida. Arranquemos por allí, licenciada. Sí, muchas gracias, buenos días y gracias por la entrevista y dar la oportunidad a los trabajadores de tener una voz. Realmente sí, estamos en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, donde toman en consideración para determinar el salario mínimo la realidad económica del país, las tasas de inflación, toman en consideración las diferencias regionales, toman en consideración las diferentes actividades económicas, entre otras variables para definir entonces cuál es el ajuste al salario mínimo que le corresponde al gobierno. Lo que hacen los sectores empleadores y los sectores trabajadores es hacer las recomendaciones de acuerdo a nuestras realidades. Para eso se hacen giras a nivel nacional en todas las regiones para conocer la realidad de los trabajadores y de los empleadores en cada una de esas regiones. Y nos llama la atención que muchos de los empleadores atribuyen el alto costo de su producción no a factores salariales, sino a otro tipo de factores, el alto costo de los insumos, etcétera. La cadena de comercialización, energía, transporte, etcétera. No necesariamente al salario. Y los trabajadores, por su parte, proponen que cada día hay más alza en los precios de los bienes de consumo, y no solamente los alimenticios, sino todo lo que tiene que ver con educación, salud, vestimenta, transporte. Entonces, el salario no solamente va dirigido al tema de los alimentos, sino va dirigido al tema de todas las necesidades del bienestar de un hogar. Licenciada Patiño, si nosotros hacemos repaso, creo que brevemente hagámoslo, repasar, ¿cómo se divide la distribución del salario mínimo en este momento? Bueno, porque es un poco complejo. Sí, claro. Con las últimas modificaciones. El último decreto de 2020, que establece el salario para 2022 y 2023, determinó más de 73 actividades económicas en 2 regiones salariales, ¿no? En la región 1 y la región 2. Generalmente se divide y está establecido los distritos a los cuales corresponde la región 1. Distritos de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, etcétera. Son más bien los distritos donde más se concentra o se dinamiza la economía. Y la región 2 sería el resto de los distritos del país. Pero no tenemos, ni la comisión tiene, ni existe una metodología que diga qué característica o requisito debe reunir un distrito para pasar de la región 1 a la región 2. Entonces, eso es lo que el sector de los trabajadores plantea, que no deben existir 2 regiones, que debe existir una sola. Por ejemplo, porque cuando le ponemos un salario distinto, una región 1, una región 2, pongamos un oficio, por ejemplo, escojamos un oficio y un salario. Las actividades en clínicas de salud y hospitales son servicios sociales relacionados con la salud humana. En la región 1 tienen un salario por hora de 3 balboas y en la región 2 de 2.45 por hora. Entonces, un profesional de la salud debe estar calificado para estar laborando en actividades de la salud humana tanto en la región 1 como en la región 2. ¿Cómo es posible que le demos un menor salario? Igual pasa para las actividades de la profesión de comunicaciones, le comentaba hace un rato. La producción, programas de radio y televisión, en la región 1 el salario es de 2.94 y en la región 2 es de 2.42. Y yo sé, somos de la Universidad de Panamá, donde calificamos y preparamos a los profesionales de la comunicación y deben estar calificados. Esto de eliminar las regiones, porque alguien me dijo, bueno, los que viven en el interior lo dirán, antes se podía decir, es más barato vivir en el interior. No sé cuando ustedes hacen todo ese análisis del crecimiento, de la productividad,
la gente decía, antes era más barato comer en David, o era más barato comer en Penonomé, donde soy oriunda, pero ya la cosa cambió. O sea, el costo, o sea, ¿cuánto ha variado esa diferencia de precios? Y usted lo decía al inicio, y perfecto que lo diga, que no nos debemos concentrar simplemente en el costo de la canasta básica. Claro que no. ¿Cuánto varía el costo de vida en estos últimos años? Mire, la pérdida de poder, eso lo podemos responder con la pérdida de poder adquisitivo. Claro que sí. La pérdida de poder adquisitivo del Balboa hoy, 2023, porque todavía no tenemos el dato del IPC 2024, nos apunta a que el poder adquisitivo del dólar es 91 centavos por cada dólar. O sea, hemos perdido 9 centavos, entre 8 y 9 centavos de poder adquisitivo de Balboa. Eso significa un salario mínimo promedio, aproximadamente $50 menos por mes de salario. Entonces, quiere decir que se ha encarecido la vida en promedio, en términos generales, $50 más. Entonces, en provincias eso aumenta. Por ejemplo, ahora analizaban recientemente los compañeros de Boca del Toro, ¿qué pasaría si eliminan el subsidio del tanque de gas? ¿Sí? Acá un tanque de gas nos cuesta $5, allá en Boca del Toro puede estar en $10 por el tema del transporte. ¿Con el subsidio actual? Con el subsidio. Sin el subsidio, ese tanque estaría en 15 balboas. Entonces, hay que ver la realidad de las distintas provincias. Boca del Toro no es lo mismo que Chiriquí, ni lo mismo que Darién. El transporte encarece todo. ¿Cuál es el salario mínimo mensual en Panamá? ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es el mínimo en este momento? Bueno, como son 73 actividades, hay salarios para cada una de esas actividades y diferentes regiones. Le podría decir que un promedio del salario entre el más bajo y el más alto podría rondar los $577. Y según la cifra que ustedes manejan, la mayoría de los panameños, ¿en qué rango de salario están? Porque sabemos que son 72 oficios, pero ¿en qué rango aproximadamente está la mayoría? Podríamos decirle que las mayores actividades que emplean, que generan empleo son la agricultura y ganadería, silvicultura, y las actividades de comercio por menor y mayor. Y en esas actividades, mayor salario, aproximadamente 577 tiene el comercio por mayor y menor, y el sector agropecuario es el que menor salario tiene, a pesar de ser el sector que más genera empleo en el país. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 1.57 la hora. Frente al comercio, que es de 2.30 la hora, estamos hablando de un salario bastante disminuido. E incluso las trabajadoras domésticas que ascienden a 325 por mes, que son salarios bastante bajos. ¿Sí? En comparación con el promedio. Hay salarios más altos de $800, $900 en el sector transporte, logística, puertos, aeropuertos. Entre casa o alquiler, ya sea hipoteca o alquiler, comida, luz, agua, transporte, educación, ¿cuánto es el gasto promedio para poder cubrir esas necesidades? Lo que sucede es que en Panamá no tenemos el indicador que calcule la canasta de bienes totales, el gasto total de un hogar. En otros países sí tienen ese indicador que calcula anualmente o mensualmente cuál es esa famosa canasta ampliada, pero es una canasta de total de bienes que incluye los alimentos. Tenemos la encuesta de gastos totales de hogares que nos aproxima ese gasto y hemos hecho en base al costo de la canasta básica alimenticia utilizando el índice de Engel el cálculo de ese gasto total de los hogares y asciende a 1.503 balboas si utilizamos la canasta alimenticia del Ministerio de Economía y Finanzas y aumenta a 1.800 balboas si utilizamos una alimentación diaria saludable recomendada. Entonces, para poder lograr eso, teniendo 2 personas en un hogar que tengan salario mínimo, necesitamos un aumento por lo menos del 30% para las que trabajan en gran empresa y un aumento de no menos del 20% para los que trabajan en pequeña empresa, considerando que la pequeña empresa ha sido afectada. Pero eso es imposible de acuerdo a las posiciones que se presentaron en la mesa por lo que usted planteaba y los argumentos que planteó el sector empresarial por todas el encarecimiento. ¿Cómo logramos uno? Usted nos dice, Panamá tiene, si hablamos de data, Panamá tiene una deuda para actualizar esto. Así es. ¿Usted nos puede reiterar cómo se hace actualmente con esas instituciones que actualmente son las que validan el costo de la canasta básica y por qué no se ha ampliado para poder incluir otros gastos como transporte, por ejemplo? Porque yo decía en la mañana también con Icar, contrario a los que residimos en la capital, que sí tenemos subsidio para el transporte, en el interior del país no hay subsidio para el transporte. Así es.
Así es. No, en definitiva, se requiere que Panamá tenga ese indicador, porque sería más fácil determinar el salario mínimo. Pero a pesar de que los empresarios plantean de que aumentar el salario mínimo puede atentar contra el empleo, al contrario, se ha demostrado, los premios Nobel de Economía han demostrado que aumentar el salario mínimo aumenta el consumo interno de un país, aumenta la demanda. Y cuando aumenta la demanda de un país, mejora la economía nacional, porque el consumo lo que hace es que dinamiza la economía. Entonces, lejos de pensar que eso vaya a afectar la economía, al contrario, la va a dinamizar. Y eso es lo que hay que pensar. Mucho de esto le ha apostado países como México, Japón, Ecuador, Bolivia, que han hecho aumentos significativos, arriba del 20% de los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, mejora la economía del país, dinamiza y consume precisamente aquellos bienes que producen los empleadores. ¿Cómo se hace hoy día? ¿Es la Contraloría, es el Ministerio de Economía y Finanzas? Es la Contraloría, pero debería ser una mesa conjunta para determinar ese costo total del salario mínimo en Panamá, para que el gasto total de los hogares quede entonces ya definido y cada vez que se vaya a revisar el salario mínimo se tenga ese costo, que todos tengamos el conocimiento de cuál es el costo total de la canasta del gasto de los hogares. Ahora bien, no es obligación, como lo dice la norma, hacer el aumento, pero sí es obligación sentarse a revisarlo. ¿Qué esperan los trabajadores del anuncio que debe hacer ya en los próximos días en el Ministerio de Trabajo? Porque es en la primera quincena que se tiene que hacer efectivo ese aumento. Nosotros esperamos que por lo menos consideren el tema de la inflación. Fíjense, la pérdida de poder adquisitivo, retornar el poder adquisitivo de los trabajadores, que no es aumento, es solamente que su salario alcance para obtener esos mismos bienes y servicios. Eso se llama indexación salarial. Otros países lo hacen, indexan el salario y se intentó en Panamá en el 2016 aplicar una ley para indexar los salarios y que esto aumentara automáticamente según la inflación, que no es el ajuste, no es aumento. Pero además el tema de el necesario aumento al salario, porque en la anterior ocasión solamente se le dio aumento a 14 actividades y quedaron por fuera más de 80% de las actividades del salario mínimo, y que en este momento requieren justicia, requiere que se aumente los salarios que tienen ya al 2024, enero 2024, 4 años sin aumento. Claro, y hay un tema que uno no puede obviar, que es la inequidad. O sea, en Panamá tampoco existe, licenciada, una normativa que obligue a las empresas a hacer la revisión de la productividad, del talento, del crecimiento, de la profesionalización de ese recurso humano, y en base a eso ir escalando nuevos salarios. Muchas empresas lo hacen, pero no es obligación y no se aplica en todos los casos. Claro, sí, es muy beneficioso porque una vez se explica el método en el que se va a basar este análisis de productividad, incentiva más al trabajador lograr la meta para aumentar su salario, y es positivo. Incluso Panamá es uno de los mejores países en términos de productividad de la región. Entonces, esos indicadores de la CEPAL. Entonces, no hay ningún temor, al contrario, midámoslo así si quiere, que sea otra variable de análisis para la determinación del salario mínimo. Lo que hay que hacer es ajustarlo. No se puede pasar nuevamente 2 años más sin hacerle justicia a los miles y miles de trabajadores de Panamá que no se les ajustó para el periodo 2021-2022. ¿Cómo ven ustedes esa brecha de los salarios en el sector público versus los salarios? Terrible. Debería también ajustarse al sector público. Incluso debería existir un aumento general de salario, no solamente al mínimo y mínimo justo, sino a todos los salarios. Porque cada vez que aumentamos el mínimo, él logra un escalón más de salarios que no son mínimos. Entonces la diferencia cada vez se va cortando y ellos no reciben ese aumento general que deberían recibir en algún momento. Porque acá las organizaciones como CONATO velan por el derecho laboral y de salario de todos los trabajadores, aunque no estén inscritos sindicalizados. Exacto. Pero en el caso del servicio público, que quiero aclarar, no entran dentro de esta regulación de revisión de salario. Yo conozco gente que trabaja, que tiene 1000 años de trabajar en el gobierno y que ganan $600. Así y que ven llegar a las posiciones gente, choferes de $5.000, y ellos llevan toda una vida con... O sea, ¿cómo se rompe eso? Sí, Yo sé que a ustedes no les corresponde, pero
Es injusto que eso ocurra Sí, todavía en este país. Cada vez que mencionamos el tema de ajustar el salario del sector público, de una vez los empleadores, este no es tema de discusión esta mesa, así que saquémoslo de la discusión. Sin embargo, lo planteamos, porque parte de CONATO también está FENACEP. Claro. Y FENACEP es el sector público, entonces ellos tienen un fuerte interés, igual que todos tenemos, de hacerle justicia también al sector público. Bueno, habría que invitar a FENACEP y preguntarle. Por supuesto. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen como trabajadores y el aporte que desde CONATO, por ejemplo, se puede hacer con el inicio de, no solamente de la contienda electoral, del desafío que tiene el próximo gobierno a recibir un país con muchos problemas económicos, con una demanda de crecimiento con un tema permanente de solución en la caja de seguro social y la gran incertidumbre que hay. En términos generales, desde CONATO y usted como catedrática y economista, asesora económica de esta organización laboral, ¿qué esperan de las próximas propuestas, sobre todo para el crecimiento económico y de empleo en nuestro país? Fíjense, le voy a responder con un ejemplo de lo que ocurrió cuando pandemia. En pandemia se implementó el vale digital. ¿Usted sabe lo que significó el vale digital? Mantener la demanda, mantener el consumo. Trasladar ese dinero a las personas que no tenían dinamizó la economía. Es lo mismo si usted le aumenta el salario mínimo a los trabajadores, va a dinamizar la economía. Este gobierno saliente y el entrante lo sabe. Si usted pone dinero en la gente que consume, eso lo que va a lograr es dinamizar la economía, va a una recuperación más rápida en términos económicos del país, porque es que las personas tenemos en Panamá altamente consumistas. Sí. Sí, ojalá fuésemos educados en el consumo y tuviésemos prioridades, pero somos altamente consumistas. Ese ingreso que entra a los hogares definitivamente va directo al gasto y a mejorar la economía, no solamente del país, de los empleadores, de los trabajadores, de todos en términos generales. Entonces, nosotros esperamos que se dé este justo aumento, porque lo necesitan los trabajadores, porque lo necesita el país para la recuperación económica de todos y todas a raíz de los últimos hechos económicos del país. Licenciada, gracias por venir a compartir este tiempo. Nuestra invitada es la licenciada Ana Patiño y es catedrática en la Universidad de Panamá, es la asesora económica de CONATO y ha participado durante estos meses en esta mesa que ha discutido el aumento del salario mínimo. Reiteramos, no hubo acuerdos entre trabajadores y empresas y será el gobierno quien en los próximos días tendrá que anunciar cuál será o cuánto será ese ajuste.